Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí, sobre todo en una noche como la que se ha presentado. Es algo imprevisible. Hemos estado esperándolo durante tanto tiempo y tenía que ser justo en este momento. De todas formas, la verdad es que para el tema que vamos a tratar hoy, la lluvia también es necesaria. Muchísimas gracias a todos los presentes y, por supuesto, al Casino de Novelda, a la Sociedad Cultural Casino de Novelda, por ofrecernos, por permitirnos conocer temas tan diversos pero tan apasionantes todos. Muchísimas gracias. Hoy toca precisamente hablar del bonsái. Hoy toca adentrarnos en el mundo del bonsái. Samuel Martínez es quien se va a encargar de introducirnos en este mundo, que es ciencia porque precisamente cumple los requisitos que definen la ciencia, que requiere unos conocimientos objetivos y verificables a través del método de la experimentación. Y eso lo hace el bonsái. Pero es que también es arte. Es arte porque requiere mucha creatividad y tiene una finalidad estética innegable. Es buscar la belleza por encima de todo. Así que vamos a hablar precisamente de una disciplina que es ciencia y que es arte. Samuel Martínez se dedica a esto del bonsái hace muy poquito tiempo, porque son 10 años. Y eso en el mundo bonsaístico, que no sé si esa palabra existe, pero eso en el mundo del bonsái es nada. El bonsái requiere años, requiere dedicación y requiere muchísimo tiempo. Bueno, pues a pesar de dedicarse desde hace unos 10 años más o menos al mundo del bonsái, lo cierto es que ha sido ya reconocido incluso internacionalmente. Y esto sí que lo leo. Ha sido ganador del Congreso Nacional de Bonsái Nuevo Talento 2012 y ha sido finalista del Congreso Europeo 2013. El bonsái es ciencia, es arte y es casi una filosofía de vida, porque paciencia, dedicación, esfuerzo son virtudes que se trabajan al mismo tiempo que se cultiva el bonsái. Y también la humildad, fíjense, porque me contaba Samuel que hay que ser muy humilde para aceptar que el bonsái te marque por donde quiere ir. Él me contaba que el hombre no le marca el camino al bonsái, sino que es el bonsái el que decide y el que va marcándole el camino al hombre. Bueno, pues esa filosofía de vida que requiere paciencia, que requiere dedicación, que requiere humildad, requiere también una sensibilidad muy es que por encima de todo, por encima de cualquier característica, de cualquier virtud, Samuel disfruta con el bonsái. Él piensa, y yo en eso coincido con él, que muchas de las actividades que realizamos, pero especialmente las actividades artísticas, el arte, no necesitan de ninguna intencionalidad más allá que el puro placer. Vamos a ver, hay gente que hace ejercicio físico por cuestiones de salud, pero hay gente que se lo pasa bomba corriendo. Hay quienes leen por aprender, por saber más, pero hay quien lee simplemente porque es un enorme placer entregarse a la lectura. En el caso de Samuel, él disfruta con lo que hace, él disfruta trabajando con el bonsái. Es más, dice que mientras disfrute lo seguirá haciendo, que en el momento deje de sentir placer por ese trabajo, ya no tendrá sentido. Creo que de todo eso y de un poquito más es de lo que va a hablarnos Samuel. Vamos a intentar disfrutar, Samuel, estamos preparados y dispuestos para disfrutar contigo de uno de tus placeres. Adelante. Buenas noches a todos y gracias por asistir. Y yo siempre que hablo de bonsái suelo hablar de bonsái con gente que sabe de bonsái. Seguramente llegaremos a sitios donde no me entenderéis y me tendréis que decir vuelve para atrás pero lo intentaré. Lo que pretendo yo esta noche es muchos de los mitos que hay en el bonsái
que se pierdan un poco. O sea, el mito de que el bonsai es un hobby caro, el mito de que yo no valgo para hacer bonsai porque compré uno y se me ha muerto, el mito de que las herramientas son especiales, los abonos son especiales, todas esas cosas, el mundo del bonsai lleva mucha gente detrás que vive del bonsai. Y cuando lees abono para bonsai, eso vale 4 o 5 euros más porque pone bonsai. Si lees semillas para bonsai, las semillas para bonsai no existen. O sea, tú puedes hacer un árbol de cualquier semilla. No existe una semilla específica que la plantas y haces un bonsai. Y sí que hay gente que se dedica a vender semillas para bonsai a la gente que vive. Hay muchos de esos mitos como bonsai de interior y bonsai de exterior. No existe un bonsai de interior y un bonsai de exterior. O sea, existen plantas que dentro de casa admiten la sequedad o la humedad ambiental que hay y hay plantas que no lo admiten. Por eso cuando vamos a un centro comercial que traen 25.000 bonsai y tú eliges uno para regalárselo a tu madre o a tu hijo o a tu hermano, ese árbol viene muy mal, porque lo normal es que los árboles esos vengan de China. Se pegan un mes de viaje, tienen un sustrato muy malo y lo único que llegan a ti es verde, pero llegan muertos. O sea, si tú no tienes los conocimientos necesarios para trasplantar ese árbol en el acto y reanimarlo, ese árbol se muere. Tú crees que lo has matado tú, no, ese árbol venía ya muerto. Entonces hay que saber diferenciar ese tipo de cosas. Si queréis hacer este hobby, lo ideal es contactar con alguien que os diga, pues esto hazlo así, o ves aquí, o cómprate este tipo de árbol que es una especie más dura. Por ejemplo, si tenemos plantadas oliveras como hay aquí, las oliveras funcionan aquí en el campo. Todo lo que sea autóctono funciona bien. Claro, este plantón de olivera te lo regalo yo en el club. Ese tiene 1 año, este 2, ese 3, ese 4, ese 5, ese 6, este a lo mejor tiene 30 años y este 100 años. Si como el bonsai es paciencia, o se supone que es paciencia, hay gente que la paciencia la sustituye por dinero. Y entonces se van a un sitio específico de bonsai y compran este árbol que tiene esa edad y han sufrido los 30 años pagando lo que creen que vale el bonsai. Entonces, no es caro si tú compras este. Si tú eres un desesperado y compras ese, te puede salir por un pico. No sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando una planta la vas a alimentar, lo que la alimentas es abono y es NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Y es igual una olivera que un bonsai, que una vid del campo, que un garrofero. El NPK es el mismo, el alimento es el mismo para todos, pero si en la botellita pone abono para bonsai, en vez de valer 50 céntimos, vale 6 euros. Entonces a la gente que empieza en el mundo del bonsai lo engañan por ahí. Lo engañan en el mundo de, te hace falta esta herramienta. Esta herramienta la puedes sustituir un cortalambres de bonsai que vale 15 euros por un cortalambres de electricista que vale 3 chavos. O sea, tú tienes que saber si te gusta primero para gastarte el dinero en las herramientas específicas, porque luego cuando ya sí alambras un árbol o haces cualquier filigrana con un árbol, sí que necesitas una herramienta específica para quitarle esto de dentro sin lesionar la parte de fuera. Pero si lo que quieres es que tu árbol funcione, no tiene nada. Después hay, che, pues a mí se me ha pasado esto. Y si estás en un club de bonsai, siempre hay gente que dice, pues yo le haría aquello, yo le haría lo otro. Cada cosa en su momento. Es mucho más fácil mantener este árbol, que como veis sale una puntita por aquí, otra por aquí, otra por aquí, porque es solo cortarle las puntitas y llevarlo al sitio. Que este árbol, que tú necesitas a lo mejor dejarle esta rama que crezca hasta allá arriba para que esto coja el calibre que tú deseas. Tú quieres hacer un árbol así de chiquitín, pero para que sea así de chiquitín necesitas que tenga un calibre de tronco de 2 centímetros. Pues has de dejar esta rama que crezca hasta que esto coja 2 centímetros. Después ahí lo cortas y a partir de ahí funciona. Pero este es mucho más fácil porque este cuando crece un poquito, ¡pam!, lo cortas y ya está. Hace falta más ciencia para llevar este árbol hasta aquí que para mantener este árbol conforme está. No sé si me explico lo que quiero decir.
Después hay diferentes estadios. Este sería uno, este sería otro, este sería otro. Cada árbol está en una fase de crecimiento y en una etapa de desarrollo. Y tú puedes volverte loco y hacer lo que quieras, pero el árbol va a su historia. O sea, tú puedes decir, este árbol, esta rama la dejo y hago una cascada aquí y hago otra plataforma verde aquí. ¿Vale? Eso lo puedes decir tú, pero si el árbol decide que esta rama de aquí no quiere ir, no va. Claro, no. Entonces, si tú vas en contra de lo que el árbol quiere hacer, no sale nunca un árbol bonito. Tú puedes tener un árbol completamente recto y que sea un árbol bonito, y un árbol con movimiento y que sea muy bonito. Pero si el árbol tiene movimiento y una de las ramas es completamente recta, tú cuando la miras es algo que te llama la atención y dices, no está bonito. No sé qué, pero no. Y al contrario, si el árbol tiene movimiento y de momento sale esta rama recta, a menos que la cortes, no está bonito. Cada árbol te pide lo que debes hacer. Y tú no puedes ir en contra de la evolución del árbol, porque el árbol es tuyo y tú no quieres que esté lo máximo bonito posible. Y ahí, no sé yo, los olivos, por ejemplo, pues puedes hacer cualquier cosa, porque son perennes y te admiten muchos fallos. Tú, por ejemplo, si aquí te hiciera falta una rama, pues esta rama de aquí la dejarías larga y la llenarías aquí, ¿vale? Como es un árbol perenne, en cuanto se llene de hojas no ves la trampa que has hecho. Si es un árbol caduco, sí. Porque en un árbol caduco, en cuanto pierde la hoja, tú ves cosas raras. ¿Ves eso que estamos hablando? Un árbol recto, con una rama que se tuerce y nace de un sitio hacia otro y ves las trampas que tiene el árbol. Por eso estos árboles son tan fáciles y tan agradecidos y los caducos son más, tienes que saber un poco más. Por ejemplo, antes estaban hablando y los ficus. Tú tienes un ficus en casa y seguramente, pues, a pocos cuidados que tengas, el ficus te durará toda la vida. Porque es un árbol que aguanta mucho, es un árbol de clima tropical, que dentro de casa funciona bien, es un árbol que incluso cuando se hace una herida, sangra látex, no te hace falta curar la herida, solo se recupera. Y hay árboles que sí que tienen muchos problemas de ese tipo. Yo si tuviera que empezar a alguien a hacer bonsai, yo le recomendaría seguramente un árbol autóctono que funciona bien, la olivera. Un árbol muy bueno también, el ficus. Y otro árbol muy bueno es el olmo chino, que también es muy fuerte y aguanta mucho. Lo que pasa es que es lo que estamos hablando, que el olmo chino pierde la hoja, y al perder la hoja del olmo chino, no sabes por dónde vas. Hay veces que, como decía la chica, parece que esté muerto y no está muerto. Está ahí verdando. Y entonces has de saber, vamos a ver, el bonsai, si tienes un poco de sentido común, es fácil de hacer. Lo que no puedes es ir en contra de las cosas naturales. O sea, una olivera necesita sol, porque en la calle están y están a pleno sol. Si tú una olivera la metes dentro de casa, padece. Se pone mustia, las hojas amarillas, se caen las hojas y al final se muere. Si tú un árbol tropical lo tienes dentro de casa, tardará más en morirse, pero al final también. A menos que le des los cuidados necesarios para estar dentro de casa. Si tú lo humedeces y lo llevas con cuidados especiales, le das sol, por supuesto, aunque sol directo no, porque dentro de casa no da, pero sin luz, entonces los árboles funcionan. Pero no funcionan igual que en la calle. En la calle un árbol van como tiro. De hecho, una de las cosas que se hace en bonsai es plantar un árbol de la especie que sea. Tú decides tener un cedro del Líbano. Lo plantas en el suelo y ese árbol crece a una velocidad bestial. Cuando lo pones en macetas, cuando se retiene. Y tú has de tener el árbol en el suelo hasta que llegues al calibre de tronco que quieres. Porque en bonsai se puede hacer todo menos la percha. Tú, si tienes la percha,
el traje que es el verde lo puedes poner donde quieras. Lo puedes hacer que el verde esté aquí, más para acá, más para allá, más para allá, que el árbol lo inclines y quede el verde de una manera, que el árbol... Pero la percha, esto no es susceptible de cambiar. Esto es así y será así. Pero el verde sí que lo puedes cambiar y poner donde quieras. Entonces, tienes que tener ese tipo de cosas en cuenta y saber trabajar con ellas para que a lo largo de X tiempo tú tengas un árbol que te guste. Una de las cosas que hay en bonsai es que si tú tienes un árbol que no te gusta hoy, con toda probabilidad dentro de 30 años seguirá sin gustarte. Porque lo que tú ves que no te gusta es lo que no es susceptible de cambiar. No sé si me explico. O sea, si tú ves un movimiento o un tal que no te gusta, eso no lo puedes cambiar. Tú no puedes hacer que esta madera seca llegue a gustarte, si no te gusta ya, porque es madera seca y eso no cambiará nunca. Pero hay cosas que sí las puedes cambiar. Tú puedes cambiar de ángulo un árbol. Si este árbol, por ejemplo, no te gusta así, a lo mejor si lo hacemos en cascada sí te gustaría si estuviera así. Esa es la visión que tiene que tener el que hace el bonsai. Tú partes de una planta, pero no tiene por qué dejarlo así. Tú esto lo plantas así, lo plantas así, lo plantas así. Y de la manera que tú quieras, lo dejas. Y a partir de ahí evoluciona el árbol en otra formación. Y llegas donde quieres. El bonsai, ayer me decía Marga, ¿para ti qué es el bonsai? Y me digo, yo qué sé, no sé, nunca me había planteado la pregunta esa. Pues el bonsai es como un viaje que haces, pero no lo haces a Madrid por autovía. Y te vas a la India donde no has estado nunca. Y lo único que sabes es de dónde sales. Tú sales de aquí y quieres llegar a la India. Pero por donde me vayas es diferente. Yo sé que parto de aquí y quiero llegar a algo parecido a esto, pero el camino que me voy a encontrar desde aquí hasta ahí, no sé cuál va a ser. Me lo tendrá que decir el árbol y yo acordar con el árbol, llevarnos bien y llegar a algún sitio. Pero si tú no trabajas con el árbol no evoluciona como debe. Después, más mitos que hay sobre el bonsai y tal, pues yo conozco mucha gente que dice, es que se me ha muerto, ¿cómo me lo dijo? Mi madre tenía una maceta no sé qué y me la regaló y a mí se me ha muerto en 2 semanas. Si me pongo a hacer bonsai, se me mueren todos, tal, no sé qué. Yo le decía, chica, tú has hecho bonsai. Le decía, no, pero es que si la maceta de mi madre se murió, y yo le decía, ¿cuánto tiempo tenía tu madre la maceta? Pues era un geranio, lo tenía 2 o 3 años, y lo trasplantaste, y lo podaste, y lo abonaste. No, yo digo, pues se mueren. Las plantas son seres vivos, y si no los alimentas, te pasa como la del tipo que tenía el burro que lo acostumbró a comer y se le murió cuando estaba acostumbrado. Pues en las plantas es igual. Y tú dale las vueltas que quieras. Si tú vas en contra de lo que la evolución del árbol quiere hacer, nunca llegas a ningún sitio. Y después, pues, no sé, hay un montón de cosas que cuando entras en el mundo de bonsai, pues debes saber. Por ejemplo, debajo de cada hoja hay una yema latente que todas y cada una de ellas tienen la probabilidad de hacer una rama. Entonces, si yo defoliase esto, le quitase todas las hojas y le cortase los ápices de cada una de las ramas, posiblemente de cada yema saldría una hojita, ¿no? Si tú tienes vamos a suponer un plantón de olivera que yo dejé, ¿vale? Y un plantón de olivera al cual yo corto a 2 hojas. El plantón de olivera seguirá creciendo recto y de donde lo haya cortado saldrán 2 ramitas, las cuales si vuelvo a cortar de ahí saldrán otras 2. Cuando pasen 8 años posiblemente tenga 1 metro de alto y tenga 40 centímetros, pero las hojas que hay desde el principio hasta el final serán las mismas que tenga casi con toda probabilidad.
Porque un árbol necesita una masa cereal para hacer la función clorofílica y estar vivo y sano, ¿no? Este árbol, por ejemplo, como tiene tanta edad, necesita tener las hojas tan pequeñas, porque si las tuviese más grandes tendría demasiada masa foliar. Este, como es más pequeño que ese, necesita hacer las hojas un poco más grandes. ¿Entendéis? Y un olivo grande, que tenga la edad de este, seguramente tendrá las mismas hojas, pero mucho más grande. O sea, si este tiene 4.000 hojas, el otro tendrá las mismas 4.000 hojas, pero 8 veces más grande que esta. Porque la planta se adapta al sitio donde está y a la manera de vivir que tiene, ¿no? Lo que sí en bonsai es, o sea, no hay... Si tú tienes que hacer algo que pueda lesionar a tu árbol, no lo haces. O sea, tú tienes que trabajar un árbol cuando está perfectamente sano. No puedes trabajar un árbol cuando está pachucho, cuando está... que tiene hojas que se le caen, que puedes... no sé, que no le ves buen aspecto, porque solo viendo un árbol ves si tiene buen aspecto o no. No puedes trasplantarlo, no puedes pincharlo, no puedes agredirlo, porque le haces heridas, lo debilitas más, y si lo debilitas, posiblemente se muera. Entonces, cuando un árbol está delicado, lo mejor que hay es hacer que se recupere. Y la mejor manera de hacer que se recupere es dejarlo tranquilo. Si tú estás todo el día, ¡pam!, y esta rámica sale 1 milímetro, y ¡pam!, y aquella, ¡pam!, al final el árbol se cansa de ti. No sé si se cansará o no, pero el árbol padece. O sea, lo peor que puede tener un aficionado al bonsai es tener solo un árbol, porque cuando te pones a ver por YouTube, pues mira, este tío ha hecho una doblez de un pino no sé qué, que le ha hecho una virguería que parece. Aquel ha cogido una Dremel y ha hecho una madera muerta que no sé qué. El otro le ha hecho un no sé cuántos. Y claro, si tú solo tienes un árbol, necesitas hacer experimentos y tal. Y el pobre árbol lo machaca. Entonces, lo mejor es tener un árbol y muchos proyectos con los cuales investigas y metes la pata y haces cosas que luego dices, no, pues si le he hecho... Pero bueno, también tienes que llegar a sitios donde no puedes ir pasar. O sea, una vez se te ha muerto el árbol, la niña no hay utilidad. El árbol se ha muerto. Entonces es preferible hacer las pruebas en esto, que también es un olivo, que hacerlo en un olivo que ya tienes, ¿no? Y es muy fácil no equivocarse en bonsai, sino no ir por el camino correcto, porque nosotros nos juntamos todos los sábados en el club de Paco y siempre aprendes algo. Siempre llega alguien y te dice, pues yo esto lo hago así. Ah, pues mira, yo lo hice así y me fue bien. Ah, no sé qué. Y sí que es verdad que ese corrillo, esa manera de, pues, mira, yo esto lo hice así y a mí me ha funcionado tal. Tú primero haces el experimento en tu base de experimentos y luego lo trasladas a los árboles. Y sí que es verdad que siempre llegas a conclusiones y a cosas que por ejemplo, nunca te esperas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que te dice, pues yo los árboles que caducos los trasplanto en otoño. Lo normal es trasplantar un árbol cuando el árbol quiere empezar a moverse. O sea, el árbol llega el invierno y se aletarga, se queda parado. Y entonces tú lo vas controlando y de momento, por ejemplo, un caduco empieza a hinchar yemas y ves que el árbol quiere empezar a mover. Ese es el momento de trasplantar ese árbol. Sin embargo, hay gente que te dice, los árboles de flor y fruto, un almendro, un prunus, un albaricoquero, un melocotonero, cuando yo los trasplanto en octubre o noviembre, chico, parece que parecen menos. Pues eso lo pruebas tú en tu albaricoquero chiquitín y dices, pues es verdad. Entonces lo trasladas al grande, porque no arriesgas el árbol bueno, vamos a decir, por algo que te han dicho, sino que necesitas experimentarlo y verlo tú. Y siempre aprendes cosas y siempre estás, no sé, en contacto con gente que disfruta de lo mismo que disfrutas tú. Y es algo, no sé. No sé si deciros que vayáis, porque seguramente cuando vayáis nos pillaréis bebiéndonos una cerveza y haciéndonos unos mejillones a la plancha de eso, pero sí, vas allí, ves un montón de especies
ves un montón de árboles que ya tienen un futuro, porque lo difícil no es ver el futuro de este árbol, lo difícil es ver el futuro a lo mejor de estos más pequeños, que no tienen ninguna forma definida, que son ahí un poco raros, que uno es así, una rama lejos, el otro tal. Ahí es donde interviene mucho el ojo del tipo que lo hace, ¿no? Porque ver algo que ya es obvio se ve enseguida. Tú ves este y ya lo ves cómo va a ser de aquí a 20 años, porque seguramente tendrás información. Pero estos que son así, el tipo que llega y ve un... Ah, pues si esto le haces eso, pum, 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 que es lo que pasa en el club de bonsai, llegas a conclusiones más rápidas, porque tú hay cosas que no llegas a verlas. No sé si habéis escuchado alguna vez el refrán ese que le decía, o el refrán o el dicho que hay, los árboles de tu jardín que los poda tu vecino, ¿no? Pues esto es igual. Tú cuando tienes un árbol, te da mucho miedo cortarlo, hacerle no sé qué, no sé cuánto. Después llega un momento y dice eso, los talles, pero igual, y te das cuenta de que sí, de que tienes razón, pero desperdicias medio árbol que tú has estado ahí 4 años haciendo este árbol. Y entonces eso es lo que te echa para atrás para llegar a esa conclusión que es la adecuada, ¿no? Porque allí va gente nueva y nos dice, ¿qué harías tú con este árbol? Yo le puedo contar lo que yo haría, pero lo que yo haría para un aficionado neófito a veces es un poco fuerte. Porque a veces llega alguien con un ficus que tiene un tronco recto, pam, pam, y aquí hace no sé qué, y te pregunta, ¿tú qué le harías? Y tú le dices, yo lo cortaría por aquí. Y aquí se quedó sin árbol. Pues claro, te quedas sin árbol, pero dentro de un tiempo tendrás un bonsai. Si no lo cortas por ahí, seguirás teniendo un árbol muy tocho que nunca llegará a ser un bonsai. No sé si me explico lo que quiero decir. Si tú quieres hacer bonsai, en tu cabeza va asimilando fotos, árboles, fotos, y lo que piensas hoy que es un bonsai, dentro de 4 años no te parece un bonsai. Y claro, yo entiendo a la gente que va. Una vez estaba en un vivero de bonsai yo y llegó un chico con un olmo chino gigante. Llega con un olmo chino gigante, pero que las ramas estaban peladas y el verde lo tenía solo en las puntas. Y estábamos allí y había un hombre que se supone que es un maestro de bonsai y le dijo, deberías cortarle todas las ramas y dejar solo el tronco. O sea, ninguna rama está en su sitio ni vale para hacer bonsai. ¿Cómo le dices tú a alguien que ha cuidado un árbol durante 15, 20 años que no ha hecho nada a derechas en ese árbol? Que todo lo que ha hecho tiene que cortarlo y hacerlo. Es complicado. Complicado porque tú traes algo que tú te crees que vale la pena y muchas de las cosas no es que no valgan la pena, es que para ti sí la valen y para mí no. Yo, por ejemplo, tengo el árbol más feo del mundo, que es una carmona. Y es muy feo porque hace así una S, que es como se hacían antes todos los bonsai, pero ese árbol me lo regaló mi madre. Yo a ese árbol ni le puedo poner precio, ni lo puedo hacer nada. Ese es mi árbol y se quedará conmigo mientras yo sea capaz de que viva. Pero no es un árbol bonito, es un árbol que sentimentalmente sí que le tengo una aprecio. Pues a este tipo le pasaba lo mismo con su olmo. Pero claro, llegas tú y le dices, el olmo tienes que desmocharlo todo. Y el hombre se queda un poco, pero claro, tú tienes que hacer un bonsai. Y no tienes que aceptarlo. Los árboles se hacen solos. Los bonsáis tienes que hacerlos. Para hacer un bonsai se requiere tener unos conocimientos básicos de bonsai si quieres llegar a hacer un bonsai. Porque esto no es un bonsai, esto tampoco. Esto es un bonsai que está en una maceta de entrenamiento y esto es un bonsai, que ya solo es mantenimiento. O sea, bonsai significa árbol en maceta. Y eso supongo que lo harían los chinos hace 2000 años y lo perfeccionaron los japoneses hace 1500. Y sí que es verdad que en Japón la diferencia que hay entre un japonés y un europeo haciendo bonsai, pues sería la que hay entre, yo qué sé,
entre un albañil poniendo ladrillos y un fontanero poniendo ladrillos. El fontanero podrá poner ladrillos, pero nunca podrá poner ladrillos si está pensando en qué va a hacer de cena esta noche. Estará poniendo ladrillos. Y los japoneses no, los japoneses son capaces de estar haciendo bonsai y están pensando en qué va a hacer de cena esta noche. Porque lo tienen, es algo cultural. Ellos hacen, no necesitan decir si lo pongo aquí o si lo pongo allá. Ellos saben cómo ponerlo sin necesidad de pararse a pensar qué tienen que hacer con él. Y claro, nos llevan muchas diferencias en este mundo. Yo estuve y había un árbol que llevan un diario de bonsai, o sea, cada cosa que yo le he hecho a este árbol, el 18 de agosto del 2013 le corté una rama y le puse insecticida, ¿vale? Pues eso, en un árbol japonés, lo vi yo, de 1300, no sé qué, tenía 700 y pico árboles, 700 años el árbol, no, el diario de ese árbol. O sea, es algo impensable. Tú, por ejemplo, en bonsai, nadie se plantearía cortar este árbol por aquí para dejar esta ramita. Nadie. Y en Japón vi yo un árbol genial, una barbaridad de árbol, y había una ramita pequeña, como esta que sale aquí, ¡pam! Yo le pregunté a aquel, ¿y esa rama? Y salió un señor que tendría, yo qué sé, 90 años. Y me dijo el otro, es que ese hombre, el maestro cree que esa ramita dentro de 50 años estará mejor posicionada que la primera que tiene ahora. Eso lo podrá ver el maestro japonés ese, los demás no. Si ese tío se va a morir de aquí a 2 días, ¿cómo va a pensar? Pues sí, pensaba que la ramita esta dentro de 50 años estaba mejor y era capaz de cerrar una rama así de gorda para dejar la ramita pequeña. A eso nosotros no llegamos. Nosotros llegamos a doblar un árbol con un sentido, a hacer que nuestras técnicas no sean demasiado agresivas con un árbol, pero a ver el futuro de un árbol que ya tiene un presente, no. Nosotros podemos ver el futuro en un árbol que no lo tiene, pero en un árbol que ya tiene una formación es muy difícil cambiarlo y hacer. Solo lo veo muy poquita gente. Esa gente es la que de verdad hace bonsai de una manera diferente. Y es como todo, porque cuando tú juegas al fútbol y eres una persona que ha jugado al fútbol aquí de pachanga, tú no eres bueno jugando al fútbol, pero sí sabes apreciar quién es bueno jugando al fútbol. O sea, tú puedes ser un tipo mediocre en fútbol y decir, joder, que bien juega aquel tío. Y es que aquel tío juega bien. Tú puedes ser un tío mediocre, qué sé yo, haciendo cachamiga, pero si te gusta la cachamiga, cuando pruebas una que te gusta, dices, joder, qué buena está esto. O sea, el que tú sepas apreciar una cosa no quiere decir que sepas hacerla, quiere decir que sabes apreciar lo que vale. Pues eso pasa en bonsai. Hay gente que sabe hacer bonsai de una manera que tú no llegas, que es a lo que se aspira. O sea, al poder ver que esa herramienta, si no estuviera ahí, dentro de 20 años el árbol sería mejor. Eso es complicado, por lo menos para mí. Claro, después hay gente que no es capaz ni de llegar a esto. Hay gente que tiene muy pocas facultades artísticas o yo qué sé, que hace unas cosas muy raras. Ahora ves, ¿no te das cuenta de que el árbol tiene este movimiento? Si lo haces en cascada queda bien, si lo pones para arriba queda un poco churro y cosas. O sea, hay gente que sí que lo ve y hay gente que no lo ve. Pues no sé cómo decir. El bonsai interviene todos esos campos, como ha dicho ella, pues estéticamente, vamos, todo está enfocado para la estética del arte. Cualquier cosa que tú hagas va enfocada para la estética. Mira, un bonsai tiene un frente, una parte trasera, una derecha y una izquierda. El frente
Normalmente tú ves el tronco y te permite verlo. Y a la parte de atrás siempre tienes una rama que le da profundidad. Eso lo veréis en casi todos los árboles que observéis. Veréis que el 70% de la vista se dirige al movimiento que tenga el tronco. Entonces, si lo que hablábamos antes, si el tronco es bonito, que tiene una buena percha, tú disfrutarás de ese movimiento. Luego el otro se tapa. Pero si no tiene la rama trasera, no tienes la profundidad, no tienes las 3 dimensiones en el árbol. Te falta algo. Entonces tú has de saber llegar a esos puntos. Hay cosas muy básicas, ¿no? El tronco, una primera rama, una segunda rama, una rama de profundidad y el ápice. Y a partir de ahí ya puedes formar un bonsái. Primera, segunda, trasera y ápice. Y puedes formar un bonsái. Lo que tienes que procurar es que el ángulo que tú le des a ese árbol sea el adecuado para el árbol que estás trabajando. Y ya está. ¿Y qué sé? Si alguien tiene alguna pregunta de bonsáis, de cualquier otra planta, la mía muy básica, muy básica, muy básica. Y así os lo cuento, porque ya más... el bonsái es pasar de una maceta a una maceta más pequeña, a una maceta más pequeña, a una maceta más pequeña. Sí, era básico. Ese es un olivo, de hecho, un olivo normal. Sí. Empieza a crecer, que tienes la varita X. Ese olivo, cuando empiezas a darle forma de bonsái, coger un bonsái, hace olivas de arena, hace fruto. Puedes hacer tratamientos como un árbol de insectos, no sé. Sí. Tú puedes hacer todos los tratamientos que quieras, pero, o sea, de hecho los llevan todos. O sea, tú lo fumigas, le das hierro, le das insecticida, fungicida, de todo, lo tratas de todo para que esté lo máximo potente. Pero si las olivas, cuando un olivo hace olivas, es porque las ramas ya tienen varios años y las hace siempre en las faldas que caen. Entonces, como esto siempre lo vas pinzando y cortando, nunca producen las yemas necesarias ni la edad necesaria de esa ramita para que produzca olivas. Entonces es bastante difícil, a menos que tú decidas que tu árbol tenga olivas. Si tú decides que tu árbol tenga olivas, lo dejas sin cortar un par de añitos y ese árbol florece y hace olivas. Se puede dejar una rama. Sí, de hecho hubo un señor que empezó con la española hace mucho tiempo, que tenía un montón de árboles, y ese hombre, sus nietos no tenían afición y tal y cual, y los plantó todos en el jardín. Y empezaron a salir pues, un olivo, un olmo, un tal, un cual. Claro, de estar en una maceta contenido donde tú controlas las raíces, el alimento que le das, lo que no le das y todo, pasa a estar en un sitio donde está libre. Y entonces empezaron a crecer y son árboles normales. Todos sabemos que los chinos, y en especial los japoneses, son los maestros del bonsái. Yo quería que me dijeras, o tienes que saber de una palabra, el bonsái más antiguo en años, normalmente, ¿cuántos años tiene? Pues es que... ¿Cuántos has dicho? 701, ¿no? 700 años. Hay más antiguo, ¿no? Bueno, se va de generación en generación, pues claro, un árbol se pone el cuidador, 80 años, lo coge el hijo, con 80 años, el nieto, total, en fin. Sí. Actualmente, ¿cuál es el promedio de vida más antiguo de un bonsái? Un bonsái, por regla general, una especie de árbol en un bonsái vive más que en el campo, porque tiene todos los cuidados necesarios que hay y los que se puedan inventar. Porque estamos hablando de árboles, por ejemplo, estos de Japón no se pueden vender a nadie que no sea japonés. Son monumentos culturales de Japón. O sea, tú ese árbol tienes 15 millones de euros y no te lo vendes. Porque no lo puedes vender a nadie que no sea japonés, porque el gobierno japonés ha dicho que eso es para Japón. Pero sí que es verdad que hay árboles que salen de Japón con precios muy altos. Delante de mí vendieron un árbol en 72.000 euros
y al lado le pusieron a uno la etiqueta de vendido en $1 millón. No sé decirle cuál es el árbol más viejo que hay en Japón. Sí que sé decirle que se tenía 700 años en un diario de hijos a padres a hijos a padres a hijos, y supongo yo que a lo mejor empezaría antes alguien que no tenía diario. 700 años documentados hay en un árbol, pero no sé si ese árbol tenía más años antes de estar documentado. Pero lo importante de un bonsái casi nunca es la edad que tiene. Casi siempre es el que tú consigas que un árbol aparente una vejez extremada es lo que se busca en bonsái. Porque haces que las curvas sean más suaves, que el árbol sea más elegante, que tenga unas maderas más viejas, más bonitas, más antiguas. Y es lo que se busca. Pero no sabría decirle si hay árboles que quieren. Desde luego sí hay árboles, porque los primeros bonsáis, aunque los hicieron los chinos, sí que hay documentos históricos de que, por ejemplo, los egipcios y los otomanos, no sé qué, hay bajorrelieves donde están yendo con el ejército y llevan macetas con árboles, pues seguramente en plan de farmacia, o sea, cuando llevaban pues, garroferos, que las hojas del garrofero tienen algunas cosas saludables para heridas y este tipo de cosas, sí que llevaban. Lo que no sé es si eso se puede considerar bonsái o no, porque es tan antiguo que sí que es verdad que son árboles en maceta, pero no son árboles de las macetas que nosotros llamamos macetas para bonsái. Entonces, el bonsái es bastante más antiguo de los chinos, pero no sé yo dónde empezó. Donde empezó de verdad el bonsái fue en China, y los japoneses fueron los que llegaron al cenit del bonsái. Bueno, y como seres vivos que son, cuando a formarlos va el alambre ese, no sufre la planta. Vamos a ver. Las plantas no tienen sistema nervioso, entonces no tienen el sufrimiento de la manera que nosotros consideramos el sufrimiento. Es probable que una planta no esté cómoda con una rama doblada, pero sí que es verdad que las ramas se doblan si es necesario doblar. O sea, si tú ves una rama curvada, tú le das unas curvas suaves y siempre el alambre nunca está muy presionado, porque si lo presionas demasiado, la savia no circula como debe y es probable que tú seques la rama, y lo que menos quiere alguien que le gusta el árbol es secarle la rama que le apetece tener doblada. No sé hasta qué punto, yo creo que no parecen, es igual que un agricultor cuando coge una cepa y la derroña o le pone un sarmiento y lo ata al hilo. Son cosas que se hacen porque necesitas hacerla para lo que tú llevas encaminado esa planta. Desde luego, hay estudios que dicen que las plantas se pueden comunicar, porque llegaron a un sitio donde estaban comiendo una serie de bichos y a la hora esos bichos dejaban de comer aquí y se iban a este bosque. Y empezaron a investigar y se dieron cuenta de que los bichos comían aquí, pero cuando llegaban aquí, las plantas que estaban comiendo aquí eran tóxicas. Entonces es porque estas plantas de alguna manera se comunican con estas y les dicen, produce toxinas que si no te van a papear. Y entonces esos bichos tenían que irse a otro bosque. Claro, a partir de ahí empezaron a hacer estudios y descubrieron que hay alguna manera en la que las plantas se comunican. Pero al no tener sistema nervioso, no hay ninguna manera de saber. Bueno, nadie podría decir si una planta sufre o no sufre, no se puede saber. Sí que es cierto que a nosotros nos doblan un dedo y que padecemos, pero las plantas, por ejemplo, un jazminero va creciendo y crece en función del sol. O sea, ella misma se dobla, se mete por un agujerito, sale por el otro lado y no sufre. Es lo que a ella le apetece hacer en función de alimentarse y de pasarlo
el sol lo mejor posible. Pues esto es prácticamente igual. Cuando le ponemos un alambre no pretendemos doblarlo porque sí, pretendemos que esté doblado, pero no tan prieto como para que deje de circular la savia y pueda sufrir la rama. Y el alambre solamente es para formarlo, no es para dejarlo pequeño. Exactamente. El alambre es para hacer que esta rama, en vez de estar aquí arriba, esté un poquito más abajo, entonces se alambra la rama y se mueve. Entonces, si tú puedes poner un alambre de aquí a aquí, la estiras. Y si no, lo que haces es alambrar la ramita y ponerla en la posición correcta. No es para que estén pequeños. Tú no alambras un árbol para que esté pequeño. El estar pequeño lo produce el pinzado. O sea, cuando yo le corto esta ramita, pam, 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 ella de aquí saca otra ramita, otra para allá, y saca, en vez de 4 hojas, saca 8. Entonces, al sacar 8 hojas, él ya tiene su base física para sobrevivir haciendo la función clorofílica y no necesita crecer. Entonces, como él está a gusto ahí, y tú le das comida y le das bebida y lo que le hace falta se lo estás aportando, no necesita crecer. Cuando está en el campo sí, porque a lo mejor tiene una falta de hierro y necesita alargar una raíz hasta 200 metros hasta que encuentra una veta de hierro, y entonces, como las raíces es el reflejo de la parte aérea del árbol, si alarga una raíz 15 metros, necesita que unas ramas, esta y esta, se alarguen hasta 15 metros. Por eso los árboles en el campo crecen más, porque tienen carencias de las cuales ellos van emitiendo raíces y cogiendo de aquí una cosa y de aquí otra, y de aquí otra, y de aquí otra, y de aquí otra, entonces crecen mucho más. Aquí no crecen no porque los pares tú, sino porque reciben todo lo que necesitan para vivir. Claro. ¿Abono orgánico o químico? O sea, las plantas no entienden de abonos orgánicos ni de abonos químicos. Las plantas entienden... Ya, pero tú decías que tú sabes el orgánico y es que con los anillos y todo, la verdad es que es un brillo. Es que es un rollo. Es que es un brillo, mosquitos, gusanos, sabe de todo. Vamos a ver. El problema que tiene del abono líquido es que te puede pasar. Si tú nunca te pasas, o sea, si tú utilizas abono químico, si te dice el prospecto pon 3 centímetros cúbicos por litro, pues tú en vez de 3 pon 1. Y en vez de regarlo una vez cada 15 días, regas 3 veces a la semana. Porque hay mucha gente que dice, sí, pero es que el abono químico es como enseñarle una chuleta que la sube así y que ya no conoce. Pero es que no es eso. Es como si yo te digo a ti, toma 7 chuletas. Tú puedes comerte las 7 chuletas hoy o comerte una cada día. Eso ya a tu santa creo. Pues el abono químico, si tú le rebajas la dosis, él cogerá siempre. O sea, que no pasa nada. No. El orgánico es muy incómodo. El orgánico tiene cosas muy buenas y tiene cosas muy malas. De hecho, yo creo que me mató el orgánico de tanto gusano que tenía ya. Y de verdad, es que era una cosa. Sí. ¿Y lo tienes en un jardín? Lo tengo en una galería, o sea, Pero, o sea, en la calle de la Somedio. es que los abonos orgánicos lo malo que tienen es que en un árbol así de pequeño, cuando tú pones abono orgánico y hay gusanos, llega un mirlo, Sí. se pone a comer los gusanos, te lo vuelca y se muere. O sea, a mí me ha quitado el agua, ¿no? Claro. ¿Y qué te parece lo del bonsai encolado? ¿Tú plantas encolado? Sí. Me parece, cuando tú trabajas en bonsai, te das cuenta de que lo principal es lo que hablamos, las cosas que no son susceptibles de cambiar, esto. Entonces, esa base, en colador, las raíces están hiperoxigenadas. El problema del colador, que tiene que estar más pendiente. Sí. Pero lo bueno que tiene el colador es que cuando una raíz llega al final, crece otra. No es como en la maceta, que la raíz llega al final de la maceta y luego empieza a dar vueltas. O sea, en el colador, la raíz llega al final, llega al aire y seca la punta. Y llega hasta aquí. Entonces, al secar la punta, ramifica la raíz. ¿Eso qué hace? Eso hace que la base del árbol engorde mucho más rápido que si no está en colador.
El tiempo es que tú digas hasta aquí. O sea, yo lo que quiero para la altura de este árbol es este diámetro de tronco. Y tú lo tienes en colador hasta que llegas a la diámetro. Pero el colador crece bastante más rápido que una maceta normal. Más rápido y con la característica de que abres el nevari, que es lo que hablamos. Y ya pasas a maceta normal. No. O a esta. Todo depende. Si tú el árbol, una vez lo traspasas de colador, tú ya te conformas con esto, entonces lo pasas a una maceta de bonsai y con solo podarlo, él siempre tendrá este tamaño. Al año que viene tendrá ¿El nevari ya no podrá en una maceta normal? Sí, pero engordará muy lento. Mientras que en el colador siempre va. Lo único que tienes que tener la precaución es dejarlo en colador y que haga tiradas largas. ¿Hay alguna especie que no sirva para bonsai? No. Hay especies que a los ojos de la gente que hace bonsai no son bonitas. Por ejemplo, un nispolero hace la hoja grande, pero hace la hoja grande y no la reduce, porque una higuera puede hacer una hoja así y quedarse unas hojas así. Sin embargo, un nispolero no. Un nispolero hace unas hojas así, alargadas, como si fuera una pluma, y por mucho que las reduzcas, quedan así. Pero eso no quiere decir que tú no puedes hacer un árbol de lo que te apetezca, porque tú eres el que estás haciéndolo. Si a ti te gusta, chimpún. No sé si me explico, o sea, tú no podrás llevar un nispolero a la exposición de Alcobendas, porque es un sitio donde tienes que pillar una foto y te la aceptan en función de los árboles que hayan y de las calidades de tu árbol. Pero eso no quiere decir que tú, como cosa personal, quieras tener un árbol que a ti te guste. Hay gente que tiene bonsáis que a lo mejor son hierba luisa o no sé qué, o sea, cosas que nunca estarían, no es un cunífero ni un pino, ni una conífera, es algo que a ti te gusta. Una secuela, por ejemplo, se puede... Una secuela, sí. ¿Y qué forma se le daría a una secuela? Porque yo siempre las he visto. Es que tiene que ser recta. La secuoya es un erecto formal, completamente. Un erecto formal es el que sale recto, acaba en punta y no tiene ninguna desviación. Y las secuoyas tienen esa formación. ¿Qué es lo que pasa? Que una secuoya acepta el hacerse bonsai porque tiene una hojita diminuta. Entonces, cuando tú coges un buen árbol y haces un erecto formal, cuando tú acabas de montar el árbol, parece una secuoya de verdad. ¿Por qué? Porque las dimensiones y la escala te permiten que lo que estás viendo se adapte a lo que hay en la naturaleza. De hecho, hay muchos vídeos en YouTube que aparece un jardín con un árbol delante y aparece un tipo por allí y tú te crees que el árbol de delante es un árbol y cuando llega coge la maceta y se la lleva. O sea, tú creías que estabas viendo un árbol del jardín y lo que estabas viendo es un árbol sin ver la maceta. Y el tipo lleva, lo coge y te das cuenta de que eso es lo que se pretende. Que tú cuando mires un bonsai no veas un bonsai, veas un árbol. En invierno todas estas especies las tienes, aunque haga los días de mucho frío, sin proteger. Sí. El tiempo de aquí me refiero. Puede Esta, haber la especie autóctona. higuera, olivo, morera, lo que sea. Tú te deberías de preocupar. El ficus sí que se debería de Sí, el ficus por debajo de los 5 grados padece, pero tiene que estar por debajo de 5 grados igual 15 horas. Tú, por ejemplo, las oliveras y las cosas autóctonas de aquí no necesitarías preocuparte más, a menos de que estés a 5 grados 25 días. No sé decirte cómo reaccionaría. Pero si es como lo normal, que aquí unos días estás a 5, pero los otros estás a 9 y los otros estás a 7, no tienes problema. Los ficus sí. Y los que traes de centro comercial también, porque suelen ser árboles tropicales que parecen muy bonitos.
Pasan un montón. Porque no están hechos por debajo de 12 grados, 10. Entonces, a poco que los tengas, no está bien. Y tú, claro, tú te crees que los has matado tú, pero es que son árboles que no son de aquí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo, como si no lo fuera a volver a ver, pero es que ya que estoy me ha picado la curiosidad y además yo necesitaría cultivar la paciencia. ¿Tierra? ¿Qué tierra? ¿Tierra especial? ¿Tierra de...? Sí, en tierra especial. Eso sí. Lo peor que le puede pasar a un árbol es tener las raíces encharcadas. O sea, el que tú tengas un sustrato constantemente húmedo es muy fácil de raíces podridas, hongos y problemas siempre en el árbol. Entonces lo que se pretende en bonsai es que el árbol esté lo más aireado posible, porque la aireación, la oxigenación en el árbol es lo que produce que el árbol crezca más rápido. Por eso siempre se riega por encima, porque al regar es como una jeringuilla. Cuando tú riegas por encima y el agua sale por debajo, resulta que durante todo el sustrato la jeringuilla, supongamos que es el agua, hace así, pum, pum, y al bajar el agua vuelve a llenar esto de oxígeno. Entonces siempre está oxigenado. Entonces necesitamos un sustrato muy drenante para que conforme entre el agua llegue aquí, recoja humedad, pero que la suelte enseguida. Entonces eso hace que el árbol esté más fuerte y mejor. Entonces se trabaja con sustratos especiales, la carama, el kiriu. El kiriu le aporta un alimento suplementario al árbol, que es el hierro y este tipo de cosas. ¿Qué porcentaje de carama y kiriu? Depende del árbol. Que no sea, que no necesite ácido, que no sea una... Claro, si tú tienes, por ejemplo, 70-30 o... siempre que no sea una conífera. Pino no. Si son coníferas, 50-50. Sí. Pero es eso, que cuanto más aireado y más esté el sustrato, para el árbol mejor, pero para nosotros peor, porque un árbol pequeño con un sustrato muy drenante significa que tú en verano puedes estar regándolo todo el día entero, porque necesitas que esté siempre hidratado, porque igual aquí hay, qué sé yo, 250 centímetros cúbicos que en verano cogen 30 grados la maceta y evaporas enseguida. Entonces, como evapora tan rápido y el sustrato es tan poroso, tienes que estar regándolo todo el día. En 3/4 de hora, 20 minutos, 1 hora, depende del tamaño, porque hay bonsai que son así, pero hay bonsai que son así. Y entonces los llaman bonsai, pero no son bonsai, son cosas muy, muy diminutas, y esos trastitos, mantenerlos vivos es un problema. Eso ya son retos personales, no son bonsáis. Bueno, pues muchísimas gracias, Samuel. Muchísimas gracias. Ahora además me comentan que el casino nos ofrece una cervecita, bueno, pues para que vayamos comentando, porque ya he visto que desde luego hay mucha gente muy bien informada y muy interesada en el mundo del bonsai y compartimos un ratito juntos. Muchísimas gracias a todos.